¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista que dio Deco durante este fin de semana, el director deportivo del Barça, que la verdad que habló de muchísimos temas, tanto de mercado de fichajes como también aspectos futbolísticos del Barça de cara a la siguiente temporada 2025-2026, que todavía falta unos meses para que dé su comienzo. Habló de temas, la verdad, que bastante interesantes, con una franqueza brutal, sobre todo con el tema Nico Williams, confirmando que el Barça está buscando cerrar el traspaso del extremo español, que buscan sumarlo a la plantilla, y también sobre aspectos futbolísticos, como es el tema y el caso del video que vamos a hablar el día de hoy, que es el tema Dani Olmo, que es un video que quería hacer ya desde hace muchísimo tiempo, que me parece un jugador que puede ser, entre comillas, uno de los fichajes de cara a la siguiente temporada, y Deco comentó esta opción de Dani Olmo jugando dentro del 4-2-3-1 del esquema habitual de Hansi Flick como la posibilidad de que termine jugando como falso 9. Y en cuanto a mi opinión sobre la situación de Dani Olmo en el Barça, esto es un aspecto que ya lo había hablado, creo que un poco por encima en los últimos dos videos, que el fichaje de Nico Williams, así como también supone, creo que una ilusión para todos, y sobre todo creo que todos queremos que este fichaje finalmente se termine haciendo oficial en los próximos días, en las próximas semanas o cuando llegue el momento, va a suponer cambios en la plantilla del Barça. Cambios ligeros, pero cambios al fin en la situación de cada jugador, en la cantidad de minutos que puedan llegar a disputar en los partidos de la temporada, que el problema para mí no es tanto al final, cuando ya se acumulan, hay lesiones, sanciones, siempre ocurre algo en el camino, pero sí sobre todo al principio, porque puede ser que veamos la situación de muchos jugadores frustrados o porque quieren jugar más o porque para ellos no obtienen la cantidad de minutos que lo merecen, porque con todo el chiste, jugar ahora mismo en el Barça, suponiendo un esquema titular que pueda llegar a utilizar Flick, sobre todo a partir del centro del campo hacia arriba, la competencia es brutal y es así como tiene que ser el Barça. Si queremos los mejores rendimientos posibles, la competencia también tiene que estar acorde a ello. Uno de los jugadores que pueden ser, no sé si decirlo, damnificados, por así decirlo, por el ingreso de Nico Williams es el caso de Dani Olmo. Un jugador que fichamos hace un verano atrás, que en este canal, para los que normalmente siguen la programación del mismo hace un año atrás, yo creo que ya todos saben lo que opiné sobre el fichaje de Dani Olmo en su momento y lo que yo hubiera hecho, pero ese debate ya no tiene sentido, el jugador está aquí y la verdad es que Dani Olmo viene de una temporada un poco extraña con el Barça, extraña por así decirlo, porque yo creo que quedamos todos con la sensación de que podía haber hecho más y te deja esta sensación un poco fría por lo pagado, pero también un poco le perdonás porque es el primer año de Dani Olmo en el Barça. Y aparte, si analizás su temporada como tal, el problema con Dani Olmo no es su rendimiento en sí y lo que ofrece dentro del campo, sino que es un jugador que en los últimos 3 años de su carrera está en una dinámica como Pedri, de la cual, por ejemplo, el Canario en este último tiempo, hasta antes de la llegada de Flick, no podía parar. Que era esto de jugar 3-4 partidos seguidos, lesión, vuelvo, juego un mes entero, me empiezo a reencontrar, lesión otra vez y otra vez a volver a arrancar. Y eso de entrar, salir en dinámica, pues obviamente te va lastrando y lastrando cada vez más. Creo que, si no estoy mal, fue el único jugador que, por ejemplo, con Flick tuvo este problema recurrente. Veremos en esta siguiente temporada si podemos disfrutar de un Dani Olmo más sano, si es que se hace un plan específico, como por ejemplo se hizo con Pedri la pasada temporada y vimos que funcionó, sacándole a Pedri un rendimiento básicamente de Balón de Oro, jugando con regularidad, jugando como lo venía haciendo en sus primeros años del Barça. Desde aquella temporada 2021, Pedri creo que no jugaba con una regularidad tan bestial como la cual está disfrutando ahora y esperemos que sean los próximos años así, tanto para él como en esta situación para Dani Olmo. Porque Dani Olmo, dentro del esquema de Hansi Flick, jugando sobre todo por detrás del 9, como una especie de media punta, es un jugador que tranquilamente debería salir con 15 goles y 15 asistencias. Pero vuelvo a reiterar, el tema está ahí, necesita regularidad en cuanto a sus minutos y sobre todo disputar partidos. Esto dentro de un contexto ideal que veremos cómo lo termina cuadrando Flick. Porque, repito, si Nico Williams termina llegando al Barça como lo termina confirmando Deco, Flick va a tener algo que la temporada pasada no tuvo, que es una cantidad de abanico y combinaciones para el ataque que puede hacer lo que quiera, dependiendo del rival, dependiendo de lo que él quiera hacer ya en cuanto a su planteamiento táctico, pero las opciones son casi que infinitas, teniendo en cuenta que todos los jugadores estén obviamente sanos.
El tema de Dani Olmo jugando como falso 9 no es un aspecto que digamos sería nuevo, no es algo que lo veamos y digas wow, qué innovación del Barça, porque es algo que incluso en la temporada pasada ya vimos en algún que otro momento con Flick, sobre todo cuando se lesionó Lewandowski, si no estoy mal. Y tampoco digamos que la posición de falso 9 para Dani Olmo sería como algo que le venga de sorpresa. Es un jugador que incluso cuando lo fichamos hablamos de esta posibilidad. Es un jugador muy versátil que podría jugar tanto de extremo por izquierda, de extremo por derecha, que podría jugar tanto de media punta, incluso interior. Si por ejemplo Hansi Flick decidía jugar un 4-3-3, un interior obviamente de faceta ofensiva. Y después como delantero centro es algo que ya lo hizo, en el Leipzig lo hizo en el pasado, en España, por ejemplo, en aquel amistoso que jugó en contra de Brasil en el Bernabéu, él justamente ante la ausencia de Morata, si no estoy mal, creo que termina jugando como delantero centro e incluso convierte uno de los goles. Y Dani Olmo, por ejemplo, es un 9 diferente a lo que te puede aportar tanto Ferran como sobre todo Lewandowski, que es el jugador titular. Un 9 muy diferente a lo que puede llegar a ser, ya digo, Dani Olmo, porque Lewandowski digamos que es el 9 un poco más clásico, el 9 de toda la vida, aquel que se mete entre los centrales, aquel que te fija la marca, que va bien por arriba, que tiene múltiples recursos dentro del área para poder definir, que tiene sobre todo muchísimo gol, porque Lewandowski en la última temporada, repito, sacarlo no va a ser fácil, tiene 42 goles la pasada temporada y no se ve un deterioro físico en él, así que en cuanto a esas versiones de que va a tener menos minutos tal la siguiente temporada, permítanme ponerlo en dudas por más que tenga 37 años, si se quedó y Flick estuvo de acuerdo con eso, por algo es, si el Barça no busca un delantero centro como tal para reemplazar a Lewandowski o para quitarle minutos, por algo es también. Entonces, Dani Olmo, ya digo, no va a ser una tarea sencilla. Dani Olmo sería como una especie de falso 9 que bajaría mucho a combinarse con Rafinha, con De Jong, con Pedri, digamos que estarían por el centro, que sobre todo con el arrastre de marcas le haría hueco para que Lamine y Nico Williams hagan una función parecida a la que, por ejemplo, en su momento hacían Villa y Pedro cuando jugaba Messi. Pero claro, también aquí hay otro aspecto fundamental entre lo que era Messi en aquel momento, que estamos hablando 2011, a lo que es Dani Olmo hoy en 2025, bueno, hay no sé, con 5, 6, 8 abismos de diferencia. O sea, estamos hablando del mejor jugador de la historia contra un buen jugador como lo es Dani Olmo. Pero yo creo que la búsqueda está ahí. Dani Olmo, por ejemplo, te ofrecería un poco más de movilidad, te permitiría crear espacios para que lo ataquen sobre todo los extremos. Pero a mí esta función de falso 9 yo no la termino de ver desde el punto de vista no de la ejecución, sino ¿para qué la haría el Barça? Porque, a ver, el fichaje de Nico Williams está bien hecho, que ya lo dije un montón de veces, que yo lo hubiera hecho y tal, pero, no sé, en cuanto a la administración de minutos, ¿cómo haríamos? Porque, por ejemplo, si vos tenés Nico en la banda izquierda, Rafinha, digamos, compitiéndose el puesto, Rafinha como media punta titular jugando por detrás del 9 y Lamine por banda derecha, que sería el indiscutible, ¿para qué sumás a Dani Olmo a falso 9 si ya tenés a Ferran? Y Ferran en la pasada temporada dio un rendimiento bueno, o sea, cortarle las alas a Ferran cuando en esa dinámica con Lewandowski vemos que no hay rencor entre los dos y que encima incluso dio muchos frutos la temporada pasada, ¿para qué quitarla? Entonces eso te deja a Dani Olmo en una situación en la cual tendría que competir por la posición de media punta. Y en esa posición el Barça yo creo que tiene overbooking. O sea, está Rafinha, está Dani Olmo, está Fermín, está Gavi y ya ni te cuento ni Pablo Torre ni los chicos que vienen por detrás de la Masía. Habría que ver cómo lo acomoda Flick. A lo mejor, repito, Nico Williams no da el nivel esperado y volvemos a la misma fórmula de la temporada pasada, que puede ser una de las opciones. Todos yo creo que van a tener su oportunidad y claramente va a jugar el que mejor esté, pero en cuanto a la distribución de minutos, repito, se la van a tener que rebuscar porque no es tan solo la situación de Dani Olmo, porque si vos, por ejemplo, movés a Dani Olmo al delantero centro, a no ser que haya aquí un recorte bestial en cuanto a los minutos de Lewandowski, para mí no tiene sentido moverlo ahí teniendo en cuenta el nivel que mostró Ferran en final de temporada. Para mí sería injusto incluso con el jugador
que ya digo, dio un rendimiento bastante bueno, bastante sorpresivo y que todavía está en ese proceso de adaptación de convertirse en un delantero centro puro como tal y que creo que le podemos sacar bastante partido hasta que por lo menos Lewandowski esté fuera del Barça, porque si Lewandowski, por ejemplo, no estuviera en el Barça y lo decidimos vender y esto, bueno, ahí me haría todo el sentido del mundo, Ferran como 9 titular o en todo caso probar de entrada con Dani Olmo, pero yo esto no sé qué tan viable lo veo. Repito, deberíamos esperar hasta que arranque la próxima temporada. En cuanto a la ejecución, no sería ninguna locura táctica. En cuanto a la viabilidad de ello, es donde yo pongo duda por las situaciones de cada uno de los jugadores. Y comento, ya digo, la de Dani Olmo, por no comentar, por ejemplo, otros casos como los de Fermín. Que Fermín para mí la temporada pasada es uno de los grandes infravalorados porque al principio es verdad que tuvo también problemas de lesiones por un tema de que fue tanto la Eurocopa como Juegos Olímpicos donde dio un rendimiento bestial y donde también Fermín al principio fue víctima un poco de los experimentos que buscaba Flick porque lo puso en el doble pivote, porque muchas veces los puso de extremo, donde yo creo que dio su peor versión desde que está en el Barça, hasta que volvió a jugar como media punta y Fermín volvió a dar un rendimiento de escándalo. Entonces es otro jugador que tranquilamente tiene madera de titular y que es de la casa aparte. Y es un jugador que, como ya lo dije en el último video anterior sobre el tema Nico Williams, yo espero que el Barça no lo venda, que no haga caja con él, porque me parece un jugador que tiene un potencial bastante alto. Es un jugador que tiene básicamente el mismo perfil de futbolista que Dani Olmo, que de él espero básicamente lo mismo que de Dani Olmo, con características en algunos aspectos diferentes, pero bastante similares, y aparte es muchísimo más joven. Yo no sé qué hará el Barça en cuanto a este aspecto. Yo creo que, por ejemplo, Gavi, con el fichaje de Nico Williams, va directamente a competir al doble pivote, por lo cual ni siquiera lo nombro. Pero ya digo, hay que agarrar mucho con pinzas esta opción de Dani Olmo como falso 9 y sobre todo esperar a ver cómo Flick acomoda esto a partir de la pretemporada, donde yo creo que con el recorrido de la pasada y tal nos puede dejar un poco más de pista con relación a esto. Así que bueno, yo lo voy dejando por acá. Esta es mi opinión sobre el tema de Dani Olmo jugando como falso 9. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.